poder hacer cernimiento en lo que yo le llamo industry talk, ¿verdad? Que son aquellos papers que se realizan con unos endpoints que son irrelevantes para la clínica. Cada vez que usted vea un target lesion revascularization, eso debe ser un trigger para identificar una literatura que no importa. ¿Está bien? Y las tomas de decisiones deben ser específicas para salvar piernas. No estamos para que la lesión se vea linda. Es para que la pierna se preserve y el paciente conserve calidad de vida. Así que mantengan eso en mente cuando están leyendo literatura, cuando están escuchando a las personas hablar e identifiquen los industry talkers, no speakers, eso es otra cosa, industry talker, ¿ok? Y puedan hacer un cernimiento para que su toma de decisiones siempre sea a favor y exclusivamente a favor del paciente. Pues yo voy a hablar ahora un poquito sobre mi experiencia con LimFlow. Yo, ¿verdad? No tengo nada que disclose. Algo que para mí es importante es que yo entiendo que la forma en que la ciencia le hace el approach a las enfermedades ateroscleróticas es equivocada. Porque ellos hablan de coronary artery disease, hablan de PAD, hablan de renovascular y todas estas cosas, cuando en realidad esto es una misma enfermedad porque es una enfermedad sistémica. Y nosotros, si fuéramos un poquito más inteligentes, iríamos a la literatura donde los científicos de los que hacen benchwork lo clasifican de esta manera. Hay dos tipos de enfermedades arteriales, ¿verdad? Enfermedad aguda y enfermedad crónica. Hay en disfunción endotelial aguda y hay disfunciones endoteliales crónicas. Y si una vez tú lo pones en este concepto, tú puedes entender un poco más sobre lo que es la patofisiología de con lo que nosotros estamos bregando. Entendiendo este concepto es una de las razones por la cual tú puedes entender que un endotelio activado por trombo, que tú sacaste el trombo, no es lo mismo que un endotelio no activado por trombo, ¿verdad? Por eso es que los DOACs no están indicados para después de que usted le hace una trombectomía o le hace thrombolytic therapy, esos pacientes se deben ir en warfarina. Pero esto es parte de las cosas que debemos entender. Otra de las cosas que es importante cuando estamos hablando de cirugía vascular y revascularizaciones son los angiosomas. Es importante que estos muchachos que estén en entrenamiento entiendan bien los angiosomas para que las revascularizaciones estén target al área en enfermedad, por decirlo así. Como background, todos sabemos que el 60% de los pacientes que llegan con un problema isquémico de la extremidad no tenían síntomas hace 6 meses. O sea, el 60% de los que se amputan. Así que es importante entender que esto no es una progresión donde el paciente primero, ¿verdad?, claudica, después le da rest pain, después le sale la ulcerita. No, ellos se presentan en la clasificación de Critical Life-Threatening Ischemia, se presentan entre 0 al 6 en distintos grados, por distintas razones. Lo importante es entender lo que esto significa, que cuando usted le corta la pierna a un paciente, ¿verdad?, primero, la calidad de vida queda completamente destrozada, ¿ok? Pero más importante es que solamente hacer el diagnóstico de PAD tiene una implicación en sobrevida. Aquel paciente que usted le diagnostica con una oclusión arterial severa de la ilíaca, de la femoral, de las tibiales, oclusiones difusas, ¿verdad? Aunque no tenga ningún síntoma, usted puede añadirle a ese paciente una sobrevida que es similar o peor a un paciente que tiene colon cancer estadio 4 y es sin síntomas. ¿Me entiende? Entonces es bien importante entender que usted le acaba de poner un diagnóstico que es terrible para que estemos claros de que este paciente es un paciente bien enfermo. Porque cuando a ti te dicen, tiene cáncer de seno, diablo, cáncer de seno. Pero entonces dice, tiene las arterias ocluidas. Y es como que no pasa nada. Entonces nosotros tenemos que dejar saber a nuestra población de médicos y nuestros colegas la patología con la que estamos bregando y las implicaciones que solamente tiene hacer el diagnóstico. Y obviamente según se pone la severidad, pues peor es el outcome del paciente. La probabilidad de que un paciente regrese a la casa en 6 meses, ¿verdad?, disminuye significativamente si usted le amputa una pierna. Y si no se la amputa, con solamente haber tenido el diagnóstico de gangrena, etcétera, tiene una implicación de outcome. La anatomía yo no se las tengo que explicar mucho,
Pero básicamente las tibiales, cuando usted va a hacer una revascularización a través de arterialización venosa, es importante una cosa, que es que toda la colateralización que ese paciente tiene hay que preservarlo, porque es lo que va a permitir que la pierna sobreviva cuando usted le hace un arteriovenous shunt, en lo que esas venas se arterializan. Así que es bien importante entender dónde se hace la conexión, y es bien importante también entender la anatomía del pie para entonces usted poder determinar cuál sería el target óptimo para hacerle la conexión y la arterialización. También obviamente es importante entender la anatomía venosa, porque si usted no entiende la anatomía venosa, se le va a hacer bien difícil poder hacer una conexión y llevar flujo a crear un arco en el pie de la manera más distal para que la sangre corra de manera retrógrada. Lo que siempre se está buscando es esta vena principalmente, ¿verdad?, que es la que lleva al arco más distal. Aquí hay una perforante que se conecta con la parte dorsal del pie y ese arco redunda en un outflow hacia la tibial anterior o hacia la vena safena mayor. Aquí lo tenemos en esquemática. Cuando yo me gané el Servier Award hace muchos años atrás, y la persona que hizo todo esto, estos dibujos y estos esquemas, el doctor Jean-François O, vivía al borde del río Siena y me invitó a su casa. La pasamos espectacular. Ojalá eso se diera de nuevo. Anyway, este lugar, ¿verdad?, en esta área es donde nosotros vamos a trabajar para poder lograr la arterialización venosa. Lo que básicamente se hace es que tú traes sangre por aquí, ¿verdad? Ustedes saben que las venas son bien redundantes. Sangre arterial aquí. Ella se mueve por todo esto y tiene outflow por acá. ¿Está bien? Eso es lo que estamos tratando de lograr, porque pues las arterias ya no están llevando la sangre y el intercambio ocurre en esta región. En las vénulas y arteriolas, tú lo tienes que presurizar esas vénulas para que de manera retrógrada lleguen a los capilares y haya el intercambio en el tejido. Siempre lo vamos a considerar a estos pacientes que no tienen un target en el pie. Ahora mismo todavía no se debe considerar a un paciente que usted tenga una arteria viable en el pie, se le debe hacer un bypass. Pero yo creo que en el futuro vamos a ver que muchos pacientes, aún teniendo un target en el pie, le va a convenir hacerle una arterialización venosa. Pero no lo sabemos todavía. Pero es mi apreciación según he visto el resultado de lo que ha ido sucediendo. Ayer el doctor habló sobre Ferraresi, y no voy a entrar en esto, pero claramente el outcome varía de si tú tienes una cantidad de calcificaciones distal versus no tener esa cantidad severa de calcificaciones en el pie, que son bastante características de los diabéticos. La arterialización venosa la empezó Halsted. Yo no sé si Halsted es una de las personas más importantes en la educación médica a nivel mundial, porque Halsted fue el primer cirujano que decidió hacer un programa estructurado de cómo se entrena un cirujano. ¿Okay? Y de ahí, de Johns Hopkins, bajo su tutela, salieron entonces programas para entrenar medicina interna, para entrenar otras especialidades. Así que Halsted no es tan solo un cirujano que hacía mastectomías, etcétera, sino que él hizo tantas cosas. Este tipo revolucionó la medicina por encima del doctor DeBakey, pero DeBakey pues también ha sido grande. Entonces, él hizo la primera vez que se hicieron free flaps, donde se cogía y él conectaba la arteria a la vena del flap, una vena de un lado, y entonces conectaba la vena al otro lado, a la vena. ¿Ves? Y entonces, pues a través de esas conexiones, el flap funcionaba. Todavía hoy día esa técnica lo usan cirujanos plásticos en reconstrucciones grandes. El doctor Lengua, que es un peruano, Latinoamérica, diciendo presente, popularizó la técnica de hacer deep venous arterialization, pero de manera con cirugía abierta. El doctor Lengua publicó toda sus research y fue muy exitoso. Y esto, pues en los 90 hubo gente que, viendo estos pacientes que no tenían target, empezaron a mostrar un interés y decidieron ver de qué forma podían hacer este mismo procedimiento de manera percutánea.
El Promise 2, ¿verdad? Ya se publicó en el New England Journal of Medicine y yo tuve la oportunidad de participar en ese trial. El Deep Venous Arterialization, pues ya usted ve aquí cómo se va creando un arco. Y en esta área, que es donde nosotros queremos lograr el arco lo más distal posible, tú ves cómo la sangre arterial entra en las vénulas y eventualmente llega al tejido más vulnerable. La técnica es bastante sencilla. El reto es esto aquí. El reto es aquí. Este es el reto. El crossing, porque a veces las calcificaciones no te permiten entrar como tú quisieras, ¿está bien? Y se han tratado, la técnica inicial era a través de ultrasonido, pero ya el ultrasonido no se está utilizando. Ahora se está usando un sistema de snare, y los snares son mejores, porque radiológicamente tú puedes asegurar que la aguja está yendo en dirección hacia el loop del snare. Es muy bueno. Luego se pasa a un valvulotomo para hacer que los stents pasen de manera cómoda. Y luego hay que poner un cover stent, porque claramente si tú no pones un cover stent, la sangre se va por las tributarias de la vena y no llega a donde queremos que llegue. Nosotros, en Promise 2 reclutó 135 pacientes. Nosotros fuimos el recruiter más alto en Puerto Rico. Le gané a Miguel Montero Baker, le guardé 3 pacientes porque estábamos a la mano y en el último momento los saqué, los puse, se acabó el recruitment, te gané. Pero todavía estoy guardando esa para decírselo a él directamente, así que si lo ven, no me choteen, ¿ok? Tuvimos una mortalidad a los 13 meses y un major amputation a 30 días, one major amputation a 6 months, 2 TMA y 5 toe amputation. En realidad, más del 80% de los pacientes preservaron su extremidad. Aquí les doy un caso que fue un paciente que lo reclutamos, pero realmente tenía un poco de infección. Se supone que cuando tienen wet gangrene en el trial no estaban permitidos. Este paciente lo pasamos, lo aprobaron. Ven, el inflow está bastante horrible. Primero se le hizo angioplastía a la SFA para prepararla, a la poplitea en esta área, y como ustedes ven, de aquí para abajo todo estaba malo. Hubo que crear un área para hacer la conexión por aquí en la tibial posterior para preservar todas estas colaterales, que es importante para la transición. Ella tenía múltiples colaterales, nada en el pie, ¿verdad? Yo sé que a veces uno pudiera decir, pues quizás esto es una ADP, no, ese es el borde del hueso, la ADP es un cantito aquí, pero realmente como target no había gran cosa. Se canula anterógrado en la arteria, en la femoral común, y se canula el lateral plantar vein en el pie. Se hace un venograma, ustedes ven la vena posterior tibial, se sube el alambre, se crea la conexión a nivel de la tibial posterior aquí, se crea la conexión, ¿verdad? Se pasan los stents. Vean la cantidad de destrucción de tejido que hubo aquí cuando se hizo el venograma, porque realmente cuando tú pasas el valvulotomo y después haces angioplastía, lo que queda ahí es bastante horrible. Pero no todas las veces, pero en ocasiones lo que se ve, así que no pueden perder el acceso al alambre. Si pierdes el acceso, se chavó el caso, se chavó la pierna, ¿ok? Entonces, pues se creó aquí el primer loop donde había múltiples áreas en el mismo pie donde robaba un poco de flujo. Este fue el resultado final cuando, ¿verdad?, que hicimos la conexión. Y el resultado final tenía todas estas colaterales que típicamente no se embolizan en el primer viaje, se espera a ver. Y esta paciente, como ustedes ven, ya tenía un TMA que no estaba, le tuvimos que hacer el TMA para source control. Pero esto de hecho, se hizo primero el DBA, se hizo luego el TMA, y aquí estamos viendo porque el TMA no estaba sanando. Y entonces hicimos el tiro y entonces es que encontramos todas estas colaterales robando. Se embolizó, ¿ve? Así fue que la llevamos, se embolizó porque entendíamos que esa era la que más flujo nos estaba robando. Y aquí estamos, el resultado, como llegó, como estaba en noviembre 5. Y esta señora sanó completamente antes de 6 meses.
Así que en nuestra experiencia, el Technical Success en los 14 casos lo logramos, limb salvage 78% a un año, el perioperative mortality fue 7%, en verdad hicimos un pacientito que no, quizás pudimos haber excluido desde el principio, hay que reintervenir, ¿verdad? Algunos de estos se tapan, pero un poco de TPA y hacerle un percutaneous thrombectomy funcionan. Todos los pacientes antes de los 11 meses tenían sus heridas sanas y muchos de ellos preservaron su extremidad. Para mí fue un placer haber participado en este trial y me pusieron aquí porque les tuve que ayudar la forma de la ergonomía de cómo canular el pie. Ellos no lo entendían y lo veían que yo, pues no sé, para mí era natural hacerlo single person y la forma en que yo les ayudé a cambiar la técnica de las canulaciones, yo creo que, y que fui el #1 recruiter, me incluyeron en el paper. Así que este trial estuvo muy bueno. Yo entiendo que aprenderemos mucho sobre lo que es el Deep Venous Arterialization. No le hagan esto a pacientes en End-Stage Renal Disease, todos se amputan. No le hagan esto a pacientes que tienen una gangrena que está progresando rápidamente, porque el periodo de 2 semanas de isquemia severa que crea la fístula solamente les va a poner todo mucho peor. Así que tienen que reclutar pacientes que tienen una isquemia estable, ¿ok? Que tienen gangrena pero que no está progresando. Tú sabes un paciente, mira, yo los dejo y los miro. Te veo la semana que viene, no tengo opción para ti, te veo la semana que viene. Se ve más o menos igual, tejido debilitado, tejido necrótico. Entonces yo digo, ok, quizás este paciente es un buen candidato, no lo meto rápido. Y pues, como todos sabemos, la teoría del, ¿cómo se dice? Del martillo y el clavo serán mal utilizadas por gente que cuando aprendan esto y no tienen más nada que ofrecer, tratarán de ponerle esto a todo el mundo y dañarán muchas piernas. Así que ya veremos lo que pasa. Muchas gracias.